Por otro lado, ¿cuáles consideran que son las diferencias entre potencias mundiales y economías emergentes? ¿Alguien? Ok, ya vimos lo que son potencias mundiales. Ahora veamos lo que son las economías emergentes. Hace un momento mencionaba sobre los países del tercer mundo, que provenían justamente de continentes como África, Asia y América Latina. México, Argelia, Irak, Siria, Túnez, Marruecos, Chile, Pakistán, El Salvador, la India, Brasil, Líbano, Honduras, Bolivia, República Dominicana, Haití, Libia, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Argentina, Colombia, Nicaragua, Perú, Uruguay, Paraguay, Panamá. Son solo algunos de los países que se consideran en vías de desarrollo y que se consideran del tercer mundo. Hay algunos países de aquí como por ejemplo Corea, el caso de Corea, que se convirtieron en potencias mundiales. Hay una cualidad de estos países, vías de desarrollo, se encuentran en vías de desarrollo. Para ellos, el PIB es importante, el crecimiento del PIB. Para ellos, también se da este proceso.
justamente este proceso consecuencia de la revolución industrial. Los avances tecnocientíficos, por ejemplo, en la comunicación, ¿en qué otra cosa habíamos quedado? En la medicina, en el transporte, también se da en estos países de tercer mundo o economías emergentes. ¿Qué otra cosa se da? ¿Qué otra cosa consideran que se dé? La transformación de lo rural al campo, al urbano, del campo a la ciudad. Veíamos, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, este proceso en el cual está pasando México por esto, cambio de lo rural al urbano, y la evidencia más grande era Zapata. Era un campesino y se estaban presentando cambios de lo rural al urbano, tanto así que él peleaba por tierra. Mejores condiciones para el campesino, ¿no es así? Pero también se da este otro cambio. La mano de obra se sustituye, se reemplaza por las máquinas. También hay explotación de la mano de obra. Habíamos dicho que se daba un incremento de la productividad de la industrialización ¿no es así? Y por otro lado, se da el expansionismo. Expansionismo de mercado, expansionismo territorial, económico. Esto también se da en las economías emergentes, en los países de tercer mundo. Las consecuencias de la revolución industrial se dan tanto en las economías emergentes, en países de tercer mundo, como en potencias imperialistas se dio y también se dio en potencias mundiales. ¿Cuál es la diferencia? Ya vimos la semejanza de las tres,
¿Cuál es la diferencia entre las economías emergentes y las potencias mundiales? Estos países están, comentaba, en vías de desarrollo. Requieren del crecimiento del PIB. Así también aquí faltó América Latina. Del crecimiento del PIB y la gran mayoría sufrió por este proceso de descolonización. ¿Cómo? Ya vimos que las potencias mundiales obtienen su poderío mediante la economía y la milicia. Así es como se expanden. En este caso, estas economías emergentes, el crecimiento del PIB lo obtienen de países que invierten, de inversionistas. Y por lo regular estos inversionistas son de países de primer mundo, de países que son potencias mundiales. ¿Sí? Ahora bien, hablemos de, porque todo esto va junto con las BRICS. ¿Alguien sabe qué son las BRICS? Es una alianza económica entre ¿qué países creen? Brasil, B, Rusia, R, India, ¿quién más creen? ¿Quién más creen? China, de aquí me faltó, Sudáfrica. Muchos consideran
que México debería de estar en las BRICS. Tiene el PIB, crecimiento de PIB alto. Tiene inversionistas como los norteamericanos, etc. ¿Por qué no están las BRICS? Esto es una alianza entre estos países, una alianza económica, estratégica. Ahora bien, ¿por qué México no se considera, por ejemplo, parte? Porque recuerden que el PIB y el crecimiento económico, justamente por el PIB, crecimiento de mercado, tiene que ver también con la parte de la seguridad, de los justamente lo que vamos a ver a continuación. De los desafíos y retos y de las medidas que se lleven a cabo por estos desafíos y retos. En el caso de México, recordemos que los inversionistas buscan seguridad en todos los aspectos. Y México se enfrenta con desafíos como la discriminación, la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, entre otras cosas que bajan el PIB de un país. Y también los inversionistas no quieren invertir en un país que tenga estos desafíos y que no tenga ciertas medidas adecuadas para enfrentar. ¿Qué inversionista quiere invertir en un país en donde lo asalten, por ejemplo? Tenga el riesgo de que lo secuestren. Por esa razón es que México no pertenece a las BRICS. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? ¿Ven las diferencias entre una economía emergente y una potencia mundial, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? Los escucho, ya sea en el micrófono, en el chat. ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia es que las economías emergentes buscan
países que inviertan en su mercado, en su país. Pero también buscan la alianza con otros países para ver estrategias, acuerdos, tratados, convenios para crecer su economía, para crecer su PIB y así pueda expandirse su mercado. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, ninguna. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? ¿Qué aprendiste?